paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunde en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Hoy veremos la pereza. Este es un tema importante que debemos conocer. Escuchen con mucha atención. Primero, veamos un versículo de referencia. Eclesiastés 10:18. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. ¿Qué indica esto? Esto indica que por la pereza se pierden las cosas. Pero cuando aún así no se hace nada, se pierde todo. Fíjense, cuántas veces las cosas se arruinan porque no tenemos la voluntad de arreglarlas. Cuántas veces perdemos oportunidades porque no tenemos el ánimo de llevarlas a cabo. Cuántas veces por no levantarnos hemos quedado postrados, perdiendo lo poco que tenemos. Entonces es necesario analizar esta condición. Veamos, ¿qué es la pereza? La pereza es un sentimiento de desidia o apatía que lleva a las personas a no poner empeño en las tareas que deben cumplir. Ojo, existen tres vertientes en la pereza. Primero, la pereza física. Segundo, la pereza mental. Tercero, la pereza espiritual. Veamos. Tanto la pereza física como la pereza mental tiene su explicación precisa, su dimensión y sus consecuencias. Sin embargo, me concentraré en la que más nos interesa conocer, la pereza espiritual. Fíjense, Efesios 4:7. Dios dio dones a los hombres. ¿Y qué significa esto? Significa que el eterno Dios, amándonos como a hijos, pone en nuestras manos dones. Dones. ¿Y para qué sirven los dones? Los dones son habilidades que sirven para manifestar la gloria de Dios. ¿Y qué hacemos con ellos? Desarrollarlos y hacer buen uso de ellos. Recordando que con el don, Dios nos da la capacidad para discernirlos, ejercitarlos, practicarlos y ejercerlos. Sí, pero ¿qué indica esto? Fíjense, esto indica que un don no es una habilidad que llega a nosotros y por arte de encanto ya podemos hacer uso de él dando resultados extraordinarios. No, un don es una gracia que al saber que la tenemos debemos emprender un camino que con mucho sacrificio, dedicación y tiempo debemos ejercitar. Son horas, días, meses, años de esfuerzo, labores, faenas, fatigas, desvelos para ir armando este don e ir dándole forma y figura. Y al desarrollarlo, descubrimos que la riqueza que hay en él es extraordinaria. ¿Se dan cuenta? Un escenario hermoso. Entonces, este don se convertirá en una importante herramienta de edificación que hará que muchas almas entiendan y se fortalezcan y vengan al conocimiento de la verdad. Y se cumpla uno de los deseos excelsos de Dios, que es que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. Pero
aquí me detengo. ¿Por qué? Porque aquí se presenta este sentimiento que fractura nuestros sueños. Sueños de convertirnos en los artífices de los dones divinos. ¿Y cuál es este mal sentimiento? Este mal sentimiento es la real pereza. Fíjense, hay momentos cuando identificamos que en nosotros hay un don en que planeamos una metodología para desarrollarlo. Pero la pereza interviene y nos desanima. Y pronto desistimos y dejamos que ese don que viene de nuestro Padre se pierda. ¡Qué desperdicio e ingratitud! Esto es como pensar que nos digan que en un lugar de nuestra casa hay un gran tesoro y no hacer el esfuerzo de buscarlo. ¡Qué lamentable! Cada minuto de nuestra existencia vale oro, pues en esta vida solo estamos de paso. Y este atroz e infame sentimiento nos frustra y anula nuestro porvenir. Conozco personas que llegaron a su vejez y no hicieron nada en la vida. ¡Qué desperdicio! Por ello, te digo y termino. Levántate, examínate, anímate y descubres un don dentro de ti. Trabájalo, ármalo, constrúyelo con ahínco y tesón, con vehemencia y con voluntad. Y este cuidado y diligencia te llevará al éxito espiritual. Y si trabajas estos dones, te darán una maestría en desarrollarlos y compartirlos. Esta es una realidad. Y serás feliz, muy feliz. Amén, así será. Espero entonces les sirva esta reflexión y que Dios les bendiga.